¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el doctor Gustavo Orozco Aviña, médico cardiólogo e investigador. Bienvenidos a Resolution Medicine. El día de hoy te quiero platicar sobre los azúcares, sobre los carbohidratos y la salud cardiovascular. Hace 20 años, cuando yo hablaba de esto en medios masivos de comunicación o en academias, escuelas de medicina, sociedades médicas, era tachado como un loco que hablaba que la enfermedad cardiovascular conocida como aterosclerosis no era causado por las grasas de la dieta principalmente, sino era por el exceso de algo que llamamos carbohidratos refinados. ¿Y cuál es el link que une todo esto entre inflamación vascular, carbohidratos de la dieta y enfermedad cardíaca? Bueno, es una condición que llamamos resistencia a la insulina. Sí, la llevada y traída resistencia a la insulina. En estos canales de YouTube que has visto, todo el mundo habla hoy de resistencia a la insulina y de que el tratamiento de la misma es el uso de fármacos, incluyendo metformina. Hoy, miles y quizá millones de personas no diabéticas, no obesas, que tienen resistencia a la insulina o riesgo de resistencia a la insulina, consumen fármacos que no deberían consumir porque intuyen que la resistencia a la insulina, y no equivocadamente, es el preámbulo a la enfermedad cardiovascular. Pero yo hoy te quiero decir que la resistencia a la insulina, que es el nulo o poco efecto de esta hormona sobre las paredes de las células para lograr introducir a la glucosa de la dieta al interior de la célula y darnos energía, es ese mal efecto del tejido receptor de este chaperón llamado insulina, quien permite la introducción de la glucosa por un sistema muy complejo intracelular, es debido a que los tejidos se vuelven resistentes a la misma por un fenómeno que se llama inflamación celular. Sí, la inflamación celular crónica de bajo nivel, o dicho de otra manera, la inflamación aguda no resuelta, es el preámbulo para que el tejido insulino sensible, llámese tejido adiposo, músculo esquelético, corazón, hígado y cerebro, no permita que la insulina interiorice la glucosa. Luego entonces la insulina aumenta en gran cantidad, el páncreas compensa y la glucosa nos cuesta trabajo mantenerla en niveles normales después de los 40 años. Y casi el 60% de las personas de 50 años o más tienen glucosas arriba de 90 miligramos por decilitro. El fenómeno donde la insulina es alta y la glucosa es alta y todavía no eres diabético se conoce como resistencia a la insulina. Y se creía, como decía inicialmente, que es que el cuerpo compensa produciendo mucha insulina porque los tejidos no responden y solamente es una respuesta parcial. La verdad es que cada vez que insistimos en comer mucho más carbohidratos refinados que proteína de alto valor biológico, estamos produciendo una hiperinsulinemia postprandial que hace que esa insulina sea de menor calidad y los tejidos respondan menos a esa insulina. Dicho de otra manera, tú puedes tener resistencia a la insulina porque tu dieta, tu estilo de vida eleva mucho la glucosa y el cuerpo responde produciendo mucha insulina, que llamamos páncreas hipersecretor, lo que ocasiona la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué la insulina alta? No solamente la glucosa alta, produce daño en el endotelio vascular, la pared de los vasos sanguíneos, que en su interior contiene algo que se llama mitocondrias, y esas mitocondrias inflamadas se deforman y la composición de energía está disminuida. Y el interior de la célula es como una cerradura, la parte interna del receptor para recibir a la glucosa y a la insulina
está deforme y no se abre y por lo tanto no puede meterle glucosa. A ese fenómeno se llama resistencia a la insulina. Es ocasionado por inflamación de las paredes celulares, en este caso de la pared vascular. Entonces, la tormenta perfecta es una dieta alta en carbohidratos refinados en un tejido que no es sensible a la insulina. Por lo tanto, la inflamación y la resolución de la misma en el músculo cardíaco, en la pared vascular, en el hígado, en el músculo esquelético, en el cerebro, es un prerequisito para evitar la enfermedad cardiovascular. Pero quiero decirte algo que te va a maravillar o te va a asustar. Es que nuestro cerebro tiene la compulsión por comer carbohidratos refinados porque nuestro cerebro está inflamado. Es decir, es una manera como yo explicaba en el primer video de Resolution Medicine, es que es la sincronía, la sintonía se da para la salud y para la enfermedad. Es decir, la enfermedad tiene vida, es un ente vivo, es un ente que decide que tú debes de comer carbohidratos refinados en gran cantidad porque el cerebro lo inflama para que comas carbohidratos, porque esos carbohidratos elevarán mucho la insulina y mucha insulina va a producir resistencia a la insulina y eso va a inflamar las paredes de las arterias, va a permitir la oxidación de LDL que va a entrar a las paredes del corazón. La resistencia a la insulina es el mecanismo que utiliza la enfermedad para perpetuarse de una manera sincrónica, una sintonía perfecta de la enfermedad. Pero entonces la resistencia a la insulina es el objetivo a destruir para que nos quite la compulsión por comer carbohidratos refinados que vamos a mencionar ahorita, que son los que crean la enfermedad. Comer pan, tortilla, arroz, galleta en gran cantidad, con bajo contenido de fibra, pero con alto contenido de carbohidratos, llamamos alimentos de alta carga glucémica. Es decir, en un centímetro cúbico están concentrados una gran cantidad de carbohidratos. Por eso son buenos. Como decía un maestro, el diablo no está feo, el diablo es atractivo. Digamos que los alimentos que nos crean la enfermedad, en este caso los carbohidratos refinados, vienen en una presentación muy atractiva. Nuestro cerebro está diseñado para tener placer. Nos da confort. Y la enfermedad utiliza ese mecanismo de sobrevivencia de nuestro cerebro y nuestro corazón para crear una adicción a los carbohidratos. Por eso, una dieta alta en carbohidratos está ligada a la resistencia a la insulina no solamente en las paredes del músculo cardíaco o en las paredes de las arterias o en las células del hígado o del músculo esquelético, sino que está en nuestro cerebro, en el centro de la saciedad y en la inflamación en ese lugar, lo que permite comer compulsivamente carbohidratos que nos crean resistencia a la insulina. Así que consumir una dieta baja en carbohidratos refinados, bajo en carbohidratos que estimulen mucho la insulina, solamente es parte de la solución. Nadie puede seguir una dieta baja en carbohidratos si tiene inflamación cerebral, si no tiene saciedad, si tiene apetito, si tiene activado las neuronas llamadas agouti que nos dan la compulsión por comer algo, lo que llamamos antojos. Por eso en todo el mundo hoy se tratan las adicciones a la comida y a los carbohidratos de la misma manera que se trata la adicción a la heroína, a la cocaína, a la marihuana. Estos centros utilizan fármacos. Yo estoy convencido que una dieta baja en carbohidratos solamente se puede seguir si resuelvo la inflamación hipotalámica, donde están los centros de la saciedad. Y yo fui uno de los primeros, si no el único, que ha asegurado que la saciedad es un sinónimo, una condición sine qua non para la salud cardiovascular. Y hablo de la saciedad en muchos aspectos, a
al alimento, a las emociones o la saciedad en general a la vida. Porque cuando uno no está satisfecho con lo mucho, tampoco está satisfecho con lo poco. Y la saciedad es un mecanismo que nos ha dado el Creador como esos periodos transitorios pero significativos donde la saciedad nos hace estar conforme con lo que somos y con lo que tenemos. Los carbohidratos nos proveen algo fabuloso que es la glucosa para nuestros tejidos. ¿Para qué sirven los carbohidratos? De manera genérica, al todo. ¿Para qué sirven los carbohidratos? Tampoco usted debe omitir todos los carbohidratos. Debe escoger carbohidratos de bajo contenido de azúcar si es que su cerebro tiene una resolución de la inflamación. Y deberá escoger fresas, frambuesas, moras. Debe escoger mandarina, toronja, guayabas. Estas frutas contienen menos azúcar por centímetro cúbico y estimularán menos su hormona insulina. Pero usted tiene que tener tejidos que sean sensibles a la insulina. Para ello hay que bajar la inflamación de esos tejidos. Y para eso hay que utilizar grasas que den saciedad, grasas que disminuyan la inflamación cerebral, grasas que cambien su estado de ánimo y no compulsivamente. El comportamiento alimentario es consecuencia del estilo de vida y digamos que la enfermedad crea un comportamiento alimentario para crear la enfermedad, porque la enfermedad dicta sus reglas y es el que decide cómo piensas, cómo comes. Los carbohidratos deberían de estimular levemente la insulina, pero hay una trampa, y la trampa es que nuestros hijos están condicionados a la enfermedad cardiovascular cuando sean adultos. Se llama programación fetal a la enfermedad. Y con esto quiero terminar porque es muy importante decir que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad perinatal netamente inflamatoria, 100% prevenible y potencialmente curable. Para ello debemos conocer que la programación hipotalámica, la neuroinflamación y el páncreas están en una coordinación para crear la enfermedad. Se ha encontrado que aquellos niños y niñas que son alimentados al seno materno tienen un hipotálamo donde hay saciedad. Que la leche al seno materno rico en grasas omega 3 en una madre que tiene una dieta adecuada, rica en grasas omega 3, baja en omega 6. Por ejemplo, las mujeres esquimales tienen una leche de altísima calidad que da saciedad a los niños porque forma el hipotálamo que es inmaduro y que la leche materna, que es creadora por prohibido a esta mujer rica en grasas benéficas, le da saciedad. Y hace un páncreas que cuando consume un alimento fuera de la dieta no produce tanta liberación de insulina. Es decir, el páncreas también es inmaduro. Y nos lleva a una pregunta importantísima en Resolution Medicine. Es, cuando nacemos, nuestros órganos y tejidos son inmaduros. El corazón es inmaduro, el cerebro es inmaduro, el páncreas es inmaduro, no está completo. Somos de los pocos mamíferos que sus bebés recién nacidos son dependientes de los padres. Esa codependencia es una etapa transitoria pero fundamental para que los padres, a través de la alimentación del seno materno o de la lactación adecuada, provee las herramientas para que formemos o terminemos de formar nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, nuestro corazón y nuestro páncreas. El enemigo no son los carbohidratos, sino la inflamación cerebral que pide esos carbohidratos. Es la inmadurez del epitelio intestinal, de la microbiota intestinal, porque nuestros hijos cada vez nacen a través de cesárea en vez de parto natural. Y es el parto natural el que provee los microbios benéficos para que esa barrera intestinal esté en una simbiosis entre bacterias buenas y bacterias no tan buenas. Y estas bacterias benéficas o buenas están
en la simbiosis y proveen integridad del epitelio intestinal. Y es el epitelio intestinal y las neuronas ahí en comunicación con el cerebro y la interfase que es las neuronas cardíacas, las que determinan el comportamiento que nos lleva a consumir estos carbohidratos refinados. Las bacterias patógenas no benéficas que viven en el interior de nuestra pared intestinal determinan tu comportamiento alimentario porque forman el cerebro. Y veremos más adelante en un tema aquí en Resolution Medicine que hablará sobre intestino permeable, microbiota intestinal y cómo el intestino forma el cerebro de nuestros niños. Y menciono mucho a nuestros niños porque el cerebro es inmaduro. Y hoy que hay mucha inflamación celular en diferentes órganos y tejidos, determina el comportamiento alimentario y es porque el epitelio intestinal en coordinación con el cerebro lo van conformando o deformando. Así que la enfermedad cardiovascular no es producida por las grasas saturadas ni por el colesterol, sino por las grasas omega 6 proinflamatorias y disminución de las grasas antiinflamatorias, lo que permite que tu cerebro entre en una compulsión por comer carbohidratos refinados que tu intestino también te pide. Luego entonces se da la complicación de la inflamación celular, que se llama resistencia a la insulina, y es el incremento de esa insulina circulante la que deforma nuestros tejidos. La resistencia a la insulina es consecuencia de la inflamación, de tal manera que la inflamación de las paredes vasculares y la resistencia a la insulina en esos tejidos es consecuencia de una pérdida de la resolución. ¿Por qué medicina resolutiva? En Resolution Medicine estamos convencidos que usted tiene que hacerse la pregunta correcta para que aparezca la respuesta correcta.